Jesús, buenas tardes. Hola, querido Julio, buenas tardes. Jesús, ¿en qué episodio vamos de todo esta saga relacionada con Estados Unidos, Irán, el estrecho de Hormuz? Hay ya propuestas de qué lado está estancado esto. ¿Cómo vamos, Jesús, por favor? Pues mira, este 5 de mayo de 2026 prácticamente se considera muerta la tregua entre Irán, Estados Unidos e Israel, y sobre todo Emiratos Árabes Unidos, a quien prácticamente le han advertido que sí se presta para hacer una base militar más sionista y estadounidense. Ahora sí, Irán no se va a detener hasta destruirle, y le dicen que anteriormente, en la pasada guerra del Ramadán o de los 40 días, se autocontuvieron los iraníes por respeto, dice, a los musulmanes de Emiratos Árabes Unidos. Pero en vista de que más del 80% de la gente que vive en Emiratos Árabes Unidos no es nacida en Emiratos Árabes Unidos, sino es una especie de estado artificial dominado por una familia, bueno, pues entonces dice Irán, nos están agrediendo desde Emiratos Árabes Unidos, vamos a golpearles con todo. Y es que menciono Emiratos Árabes Unidos porque este 4 de mayo y también este 5 de mayo se habla de que hay más de 20 ataques a puertos emiratíes y también cerca de Dubái. Y bueno, pues fue sorprendente que rápido la prensa empezó a decir que Irán había atacado a Emiratos Árabes Unidos, pero Irán oficialmente ha dicho que ellos no han golpeado a Emiratos Árabes Unidos, que parece ser que el aparato de propaganda del Comando Central en la región está intentando crear un casus belli para justificar una escalada de agresión en mayor medida en contra de Irán. Hasta ahora el presidente Trump primero minimizó el 4 de mayo, minimizó sus ataques en contra de Emiratos Árabes Unidos. Posteriormente dijo que si Irán no abría el estrecho de Hormuz, los iba a desaparecer de la faz de la tierra. Pero este 5 de mayo de 2026, querido Julio, sucedió que desaparecieron de los radares dos aviones que se conocen como aviones cisternas o gasolineras voladoras, un KC-135 Stratotanker, que son los que ayudan a repostar en el espacio para que los cazabombarderos no tengan que aterrizar, repostar y volver a despegar. Bueno, en el mismo espacio van, repostan, recargan combustible y vuelven a atacar. Esto les facilita, por supuesto, la logística en las guerras. Pero uno sobrevolaba sobre Riad, al parecer la capital de Arabia, de regreso hacia Israel. Arabia, que decía que no iba a prestar su espacio aéreo, pues sigue comportándose como una autopista prácticamente de toda la logística que Estados Unidos está llevando, toda la logística bélica que Estados Unidos está moviendo a la región para atacar a Irán. Y bueno, pues este avión, este KC-135 habría desaparecido en dirección hacia Israel, y luego después sobre el mar Arábigo, enfrente de las costas de Emiratos Árabes Unidos, también un KC-46 de los Boeing Pegasus, que es considerado el que va a sustituir, el que va a reemplazar a los Stratotanker KC-135. Ellos emitieron la señal 7700, Julio, que en los vuelos significa que hay fallas de motor o que hay algún problema comunicacional. Generalmente la mayoría de los aviones que reportan esto, cuando desaparecen, terminan siendo encontrados días después, pues en el piso y no en una sola pieza. En este contexto de inestabilidad en la región, por tratarse de Hormuz, porque es de donde provenían, y que hay helicópteros del gobierno de Estados Unidos buscándoles, pues todavía no hay un posicionamiento del Comando Central. Hay, por ejemplo, reportes de las inteligencias artificiales que dicen que algunos de ellos ya aterrizaron en la base de Qatar de Al Udeid, pero hasta ahora ha sido muy sigilosa la manera en la que han manejado la información, aunque en Flight Radar 24 pues ya se documenta que estos aviones han desaparecido. Y esto me recuerda mucho a principios de marzo lo que sucedía cuando aviones desaparecían de este registrador o rastreador de aviones, Flight Radar 24, porque luego Estados Unidos primero lo negaba, después decía que habían ocurrido accidentes porque Irán ya no tenía capacidad desde el día 3 o desde el día 4, no tenía capacidad de bajar ningún avión de Irán. Entonces, las hostilidades se han enrarecido. Estados Unidos, desde su página web del Comando Central en la zona, ha dicho que ya está patrullando, por ejemplo, el portaaviones George Bush, que está en el mar Arábigo, pero eso me parece insólito, a la luz de que pues el
el Bush no tiene capacidad para volar. Y si no tiene capacidad para volar, la única manera que tiene para llegar al mar Arábigo es cruzando el estrecho de Hormuz. Pero Irán le ha estado disparando misiles de crucero a los buques, ya no digamos a los portaaviones, a los buques que se han intentado siquiera acercar más allá del mar de Omán, y la red de embajadas en Irán, en el mundo, han estado publicando que si es verdad que Irán ya no tiene ni armada, ni ejército, ni fuerza aérea, y que ya desapareció prácticamente toda la marina de Irán, entonces ¿por qué se mantienen flotando en el Océano Índico? Es decir, nos encontramos en el mundo de la guerra de narrativas, querido Julio, y pues hasta ahora nada se puede confirmar, incluso los ataques contra Emiratos Árabes Unidos no se pueden confirmar todavía, pero ciertamente la cosa ya se abrió fuego pues en el mar. Ahora, Jesús, pareciera Donald Trump sumamente entrampado sin encontrar una salida política ni una salida decorosa, y recurre nuevamente, lo hizo en estas horas recientes, de decir que podría desatarse otro ataque aéreo de dimensiones desconocidas contra Irán, es decir, no en el tono absolutamente apocalíptico en el cual habló la ocasión anterior de la desaparición completa de una civilización, la de Irán, pero sí repitiendo ese tipo de hechos. Además, pues como señalas, son muchos los aspectos, entre otros, la agudización de los problemas económicos derivados de la falta de suministro de petróleo, de energéticos. Esto se encamina, según tu punto de vista, Jesús, a una agudización del conflicto bélico, a un restablecimiento apresurado de negociaciones o a otro estancamiento. Mira, lo paradójico de todo esto, Julio, es que Donald Trump sigue repitiendo una y otra vez en cada evento que se presenta que Irán ya no tiene liderazgo, que ellos exterminaron el liderazgo, que incluso a veces le llaman diferentes Mohammeds a la Casa Blanca para decirse que son los líderes y que con ellos tienen que negociar, pero dice Trump, como ya desaparecimos a la cúpula, a pesar de que ahí sigue Mohammed Bakr Ghalibaf, el presidente del Parlamento de Irán, ahí sigue Masoud Pezeshkian, el presidente de Irán, ahí sigue el Seyed Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores, que estaban antes, que estaban desde hace un par de años. Ahí sigue prácticamente, digamos, el grueso del gobierno. Trump sigue insistiendo en que Irán ya no tiene nada, pero a la par también ha insistido en que, por ejemplo, ahora Corea del Sur se debería de venir y traer también a su armada para ayudarle a abrir el estrecho de Hormuz, porque dice Corea, China, Francia, Italia y principalmente Japón se están viendo pues bastante afectados y nada más no ayudan, a pesar de que Irán ya no les duraría ni para comerse un taco. Pues ¿por qué no mandan aquí a sus fuerzas armadas para ayudarnos a abrir el estrecho de Hormuz? Lo cual implica que a la hora de la verdad, pues esto sigue sin tener ningún control. Pero dice el profesor de la Universidad de Chicago, Robert A. Pape, politólogo muy prestigioso, que hace análisis al respecto, que le va dando seguimiento a cada día de la guerra, dice que cuando una potencia hegemónica está entrampada, cuando tiene varios hierros, varias fallas, en lugar de salirse de manera racional del conflicto, tiende a dar un paso adelante, un paso al frente, y con ello lo único que hace es aumentar los costos de su propia derrota, porque de este entrampamiento difícilmente saldría bien librado, en el sentido pues de que si has movido tanta fuerza bélica, si has movido tanta logística, y si tienes cercado prácticamente incluso a tu propia fuerza, lo primero que se tiene uno que preguntar es ¿cuánto es el costo de mantener toda esa fuerza ahí en la región? Esto sin guerra, pero luego preguntarse, en caso de que haya una guerra, si no sales intacto, que no vas a salir intacto, ¿cuál va a ser tu costo? Y en términos de disuasión, en términos de tu imagen, ¿cuál va a ser el costo que vas a pagar por perder esa capacidad para disuadir a un país que medianamente te puede responder, pero que no necesita eliminarte, pero sí necesita entramparte para que difícilmente pueda salir y con esto pues encarecer los costos económicos, que es hacia donde se dirige? Y pues hoy Irán acaba de lanzar, de hecho, hace un par de horas, de hecho, un par de horas antes de que empezara tu programa, querido Julio, acaba de anunciar de Khattam Al-Anbiya, el vocero oficial, que van a empezar a dispararle a todos los buques que no se ciñan a los lineamientos de la autoridad portuaria de Hormuz,
y sin excepción a todos los buques militares de Estados Unidos que intenten forzar el proyecto Libertad que Trump anunció desde el día 3 de mayo, que lo iba a hacer válido el 4 de mayo, pero que el 5 de mayo pues parece que nada más se están acercando con fuerza, pero siguen navegando en el Océano Índico. Y también la amenaza es clara nuevamente para Emiratos Árabes Unidos. Le vuelven a decir, hasta ahorita nosotros no te hemos atacado, pero si insistes en prestarte como plataforma militar para que tanto Israel como Estados Unidos nos ataquen, vamos a desaparecerte como país. Y es que, Julio, aquí también hay otro tema importante. Irán ha aumentado las amenazas contra Emiratos Árabes Unidos, en menor medida contra Arabia Saudita y en menor medida contra Qatar, porque parece que contra Qatar todavía hay un puente de diálogo, pero con Arabia Saudita y con Emiratos Árabes, que ya se había roto ese diálogo, y que de hecho la amenaza de Irán es que si Estados Unidos le ataca a su infraestructura energética, va a desaparecer la infraestructura energética de estos dos países. Parece que hay una disputa muy fuerte entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, porque Emiratos últimamente se salió de la OPEP, se salió de la OPEP Plus y se salió de la OPEP árabe. De este organismo se habla menos, pero son los países árabes exportadores de petróleo, específicamente árabes. Entonces se sale de estas tres organizaciones que lideraba o colideraba con Arabia Saudí. Parece ser que por disputas en la manera en la que le tendrían que responder estratégicamente en términos incluso de producción de petróleo a Irán para contrarrestarle por el lado de los mecanismos económicos. Entonces, ahora lo que Irán estaría haciendo en represalia, pues es soltar un poco a Arabia Saudita por la mediación de Pakistán, que no se nos olvide que Pakistán a su vez es aliado muy cercano de Arabia Saudita y que tiene la obligación de responder en caso de que Arabia sea agredido, pero no Emiratos Árabes Unidos. Y como Emiratos Árabes Unidos ha forjado su alianza con Israel, bueno, pues parece ser que para Irán incluso es hasta popular centrarse en Emiratos, porque así ataca un enemigo de Israel, que Israel no es popular en el medio de los musulmanes, y en segundo lugar, pues queda bien con Pakistán, no atacando hasta ahora a Arabia Saudita, Julio, y bueno, haciendo que esa separación se consolide de facto. Ahora, Jesús, una pregunta, casi diría con México como tercero interesado, la capacidad bélica y la concentración que requiere el tema de Irán en este reavivamiento que estamos viendo hoy, en estas horas, ¿le permite a Estados Unidos mantener flancos abiertos en otros lugares? Es decir, insisto, lo veo desde la óptica Cuba, México, ¿qué tanta es la posibilidad de Estados Unidos de mantener varios flancos bélicos abiertos? Pues Estados Unidos tiene muchísima capacidad de seguir haciendo daño, como lo hemos estado observando, y me parece que Cuba y México tendrían o quedarían en una posición muy vulnerable si Estados Unidos no tiene una victoria fuerte, firme en Irán, por la razón de que necesitaría Donald Trump a como dé lugar victorias fáciles que pueda venderle a sus votantes en vísperas de la elección intermedia. Y como se ha caído la economía, estaba yo revisando más o menos, haciendo una búsqueda rápida, Julio, el costo del galón de gasolina en Estados Unidos, que para el 27 de febrero, un día antes de que Estados Unidos empezara agrediendo a Irán, estaba en 2.78 el galón. Ahora está en promedio, en casi todo Estados Unidos, entre 5.5 y $6, lo cual nos habla de que aunque los estudios digan que solo ha subido entre 35 y 40%, pues la verdad es que $6 comparado con 2.78, pues es más del 100%. Entonces, cuando uno revisa recientemente una encuesta que acaba de salir de Ipsos, YouGov y Gallup, ¿cuál es el nivel de aprobación del gobierno de Trump? Se sigue manteniendo en 36%, pero cuando se segmenta en temas de la inflación, del manejo que Trump ha tenido de la inflación, nada más tiene un 23% de apoyo. En términos del manejo económico o el manejo de la economía de Estados Unidos, solamente tiene un 33%, y en el caso también del costo de vida, se reduce la aprobación hasta el 23%, con lo cual sí es peligroso para la posición de Cuba y México, porque sobre todo en el caso de Cuba, Estados Unidos, bueno, Trump ha dicho que cuando regrese el Abraham Lincoln de Irán, se va a posicionar a 100 metros de las costas de Cuba, y los cubanos de inmediato van a levantar las manos y van a decir que se rinden, asumiendo pues que con la simple disuasión tendría un escenario muy parecido al de Venezuela por la gran asimetría que hay
contra Cuba y porque lo han estado debilitando con mucha hazaña, sobre todo este año. Y en el caso de México, esta presión contra el gobierno mexicano para que, violando el debido proceso, entregue a todas las personas que ha señalado el gobierno de Estados Unidos como delincuentes, y que haya este choque a propósito, porque México va a argumentar que va a colaborar, pero va a colaborar siguiendo el debido proceso. Pero si algo nos ha demostrado Donald Trump es que no respeta ni siquiera el debido proceso de su propio país, y que en su propio país, incluso, Julio, se va de frente contra la propia Corte Suprema, contra el propio Tribunal Supremo, cuando el Tribunal Supremo emite resoluciones que no le son favorables. Entonces, si ni siquiera respeta el debido proceso del propio país que dirige, pues mucho menos le interesa el debido proceso de un país como México, al cual, bueno, pues el nivel de estigmatización que hay le va aunado también a los aliados locales de Estados Unidos en México, entiéndase los panistas, los priistas y los del Movimiento Ciudadano, y las televisoras, por supuesto, crean un ambiente en el cual se venga una presión muy fuerte sobre el gobierno de México, que de alguna manera pueda capitalizar el Partido Republicano para no verse pues tan derrumbado en las elecciones intermedias, porque la campaña va a girar en torno a que Trump siempre cumple lo que promete. Y mira, para muestra basta un botón. Hoy, 5 de mayo, tú sabes que se conmemora más o se celebra más en el extranjero que acá. Bueno, la Casa Blanca, por increíble que parezca, porque esta cuenta oficial de la Casa Blanca, la cuenta institucional de la Casa Blanca en las redes sociales, parece que la manejan adolescentes. Y pusieron una fotografía tomando margaritas de Joaquín Jeffries, el líder demócrata, esta que aparece en pantalla, y de Chuck Schumer, y pues lo que dice ahí, ¿no? Feliz 5 de mayo para todos los que lo celebran, como diciendo, estos son pro México, luego entonces México nos manda inmigrantes ilegales, porque así le llaman a los indocumentados, no importa si son mexicanos o no, pero luego Chuck Schumer le responde también con un sombrerito, con un chilito serrano rojo, y le dice, pues feliz 5 de mayo, Casa Blanca, pero pone a Jeffrey Epstein y pone a Donald Trump con el sombrerito mexicano. Entonces, sean republicanos o sean demócratas, nos tienen a los mexicanos bastante estigmatizados, y la estigmatización funciona con efectos de deshumanización y con efectos de justificación de agresiones, porque a final de cuentas, si son caricatura, si son delincuentes y si protegen delincuentes, pues ¿qué más da? Si son rentables políticamente para mejorar los números y la aprobación, aunque en todos los demás rubros estemos mal, bueno, pues entonces vayamos por lo más fácil, y lo más fácil es que en un contexto de asimetría podamos afectar al vecino para tener réditos políticos. Híjole, Jesús, pues muchas gracias por todo este repaso, por esta actualización y tener los ojos abiertos ante lo que está sucediendo tanto allá como acá. Jesús, a reserva de lo que desees agregar, como siempre, muy agradecidos de que estés con nosotros por aquí. Gracias, Jesús. Pues me faltó mi sombrerito, Julio, de colores como estos que presentan acá, pero te deseo un feliz 5 de mayo. Órale, igualmente. Fuerte abrazo. Jesús, que la pases muy bien. Hasta pronto. Gracias.